Millonario queda impactado con lucha de mendigo negro que rompe todo lo que sabías. Alejandro descendía de la limusina con paso firme. La gala benéfica aún relucía en su cabeza. Luces, rostros perfectos, sonrisas diseñadas, todo tan frío, tan vacío. Subió por la avenida principal del centro, envuelto en su traje caro, rodeado de un aire inquebrantable, hasta que un grito desgarrador lo sacudió. A pocos metros, dos hombres en el suelo. Una pelea brutal, sin reglas ni compasión. Alejandro se detuvo. La calle, mal iluminada, parecía tragárselos. Todo era un caos de golpes y puños que rompían el silencio nocturno. Pero había algo más. Uno de ellos, un hombre de piel oscura, fuerte y delgado como un atleta, se movía con una precisión aterradora. Sus ojos, fieros, ardían como si su vida dependiera de cada golpe. No era solo rabia, era una fuerza salvaje, casi sobrenatural. Samuel, alguien que jamás habría esperado que capturara la atención de un hombre con la vida resuelta y blindada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo podía estar allí, en medio de esa batalla cruda, mientras él apenas sabía qué hacer con su propia soledad. El ruido se volvió una cortina opresiva. Gritos cortos de los que observaban, gente mezclada en la sombra, miradas que evitaban o quizás deseaban intervenir. Cada impacto parecía romper no solo huesos, sino una barrera invisible que Alejandro jamás se había planteado cruzar. Cuando la pelea terminó, Samuel se levantó lentamente. Su respiración era un rugido contenido, los dedos sangrando pero firmes. Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta clavarse en el pecho. Sin pensarlo, siguió a ese hombre. No sabía hacia dónde, ni por qué exactamente, pero una voz interna lo decía. Esto cambia todo. La noche se volvió fría y húmeda. Las calles se retorcían con olores a basura y esper. Alejandro descubrió pasajes ocultos de violencia disfrazada de indiferencia, secretos que nadie en su círculo querría que salieran a la luz. Injusticias enredadas, rostros sufridos, decisiones crudas que había callado con su silencio. En su pecho se acumulaba una tormenta de duda y rabia. ¿Para qué servía su fortuna si estas tragedias persistían? ¿Sería posible que él, un hombre acostumbrado a controlar todo, tuviera un papel en ese caos silencioso? La pregunta quemaba su piel, pero justo cuando estaba a punto de actuar, un mensaje llegó a su teléfono. Un solo texto, frío y amenazante. Detente ahora o desatarás fuerzas que no podrás controlar. La sombra de los poderosos se hacía densa y opresiva, más fuerte que cualquiera de sus negocios exitosos. Alejandro apretó los puños. Frente a él se abría un abismo. Arriesgarlo todo, su seguridad, su nombre, para sacar a la luz lo que Samuel y otros tantos vivían. O volver a la burbuja dorada de su penthouse, donde nadie le recordía. El aire se cortó, sus ojos temblaron. Su mundo, hasta ahora tan claro, se convirtió en un misterio insoportable. ¿Qué verdad lo esperaba? ¿Y qué haría cuando la encontrara? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió denso. Alejandro observó el mensaje en su teléfono. ¿Estás listo para conocerlo? Una ola de incertidumbre le recorrió la espina dorsal. Se desvió de sus pensamientos, apenas captando que Samuel se había detenido. Miró hacia atrás, sus ojos desafiantes, como si adivinara la tormenta que alteraba la atmósfera. Unos pasos resonaron cerca. Alejandro giró, justo cuando un grupo de personas emergió de un callejón. Eran figuras familiares, ropa cara, miradas soberbias. No eran simplemente observadores del caos. Eran sus colegas, los mismos que habían celebrado en la gala benéfica. «¿Qué hacen aquí?», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Sin aviso, uno de ellos, un tipo arrogante llamado Christian, empujó a Samuel. «¡Sal de aquí, basura!», gritó, y la rabia fue como un fuego. Samuel se puso en guardia inmediatamente, el musculoso cuerpo tenso y feroz, mientras Alejandro sentía que el corazón le palpitaba en el pecho. «Aguanta», le dijo Alejandro a Samuel, pero no había tiempo. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. Cristian, con una sonrisa burlona, osó acercarse a Alejandro. «Pero, ¿qué haces tú con este tipo? Esto es nuestra zona, amigo. Aléjate antes de que los problemas se acerquen a ti también». Samuel, aún en pie, miró a Alejandro. Sus ojos ardían. «No te preocupes por mí. Lo que tienes que hacer es salir de aquí ahora». Pero no podía. Un grito. Todo sucedió en un segundo. Cristian levantó un arma, un destello de acero en la oscura noche. La calle se congeló. Alejandro sintió cómo el aire se volvía espeso. Su corazón se detuvo. «¡Oh, no!», gritó mientras se lanzaba hacia adelante. El disparo resonó, un estruendo ensordecedor. La escena se voltea. El caos se convierte en un mar de confusión. Alejandro veía a Samuel caer, un golpe sordo contra el suelo. El tiempo se detuvo. La felicidad de momentos antes se disipó como humo. Clamores. La gente gritaba y corría. Las sombras se alzaban. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desatado? Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. Mientras corría hacia donde yacía Samuel, vio a Christian retroceder, pálido, la pistola aún temblando. «¡No! ¡No puede estar pasando!», murmuró, su voz entrecortada. Pero al mirar a Samuel, una imagen macabra se dibujó. Él no estaba solo. Un hombre se acercaba desde el callejón, rostro cubierto, mirada fija, como un espectro. En su mano, un dispositivo, un teléfono, pero más que eso. «Es el momento, Alejandro. Sabes lo que debes hacer», dijo una voz profunda, casi desconocida. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería de él? «¡Aléjate de él!», gritó, sin saber aún qué decisiones tomar. Pero el misterioso hombre avanzó y al hacerlo mostró algo más. Una foto. Una imagen de Alejandro en su gala de beneficencia, con una sombra detrás. Una figura entre sus colegas, un rostro que conocía muy bien. «Tu vida no es lo que crees. Hay algo que nunca supiste», continuó, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. El golpe en el pecho, un secreto oscuro que podría hacer temblar los cimientos de su mundo dorado. Alejandro sintió cómo las respuestas se le escapaban, pero lo único que tenía claro era que la línea entre sus sueños y pesadillas se había desdibujado. La verdad lo perseguía y no podía escapar. «Samuel, por favor», pensó, mientras la lluvia empezaba a caer, mezclándose con las lágrimas que no sabía que le brotaban. Su mente giraba. ¿Qué pasaba realmente? Las luces parpadeaban. El clamor de la multitud se hacía eco.
El rostro de Cristian se desvanecía en la distancia. Algo cambiaría esta noche, algo mortal. Y en ese instante, la imagen de su vida perfecta se convirtió en cenizas. Todo en lo que había confiado comenzó a desmoronarse. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono. Decídete, Alejandro, o eres parte del problema o del cambio. El tiempo no se detendría. ¿Qué haría él ahora? ¿Y qué verdad se desvelaría ante sus ojos? El aire se volvió denso. Alejandro observó el mensaje en su teléfono. ¿Estás listo para conocerlo? Una ola de incertidumbre le recorrió la espina dorsal. Se desvió de sus pensamientos apenas captando que Samuel se había detenido. Miró hacia atrás, sus ojos desafiantes, como si adivinara la tormenta que alteraba la atmósfera. Unos pasos resonaron cerca. Alejandro guió, justo cuando un grupo de personas emergió de un callejón. Eran figuras familiares, ropa cara, miradas soberbias. No eran simplemente observadores del caos, eran sus colegas, los mismos que habían celebrado en la gala benéfica. ¿Qué hacen aquí?, murmuró, pero ya era demasiado tarde. Sin aviso, uno de ellos, un tipo arrogante llamado Cristian, empujó a Samuel. «¡Sal de aquí, basura!», gritó, y la rabia fue como un fuego. Samuel se puso en guardia inmediatamente, el musculoso cuerpo tenso y feroz, mientras Alejandro sentía que el corazón le palpitaba en el pecho. «Aguanta», le dijo Alejandro a Samuel. Pero no había tiempo. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. Cristian, con una sonrisa burlona, osó acercarse a Alejandro. «¿Pero qué haces tú con este tipo? Esto es nuestra zona, amigo. Aléjate antes de que los problemas se acerquen a ti también». Samuel, aún en pie, miró a Alejandro. Sus ojos ardían. «No te preocupes por mí. Lo que tienes que hacer es salir de aquí, ahora». Pero no podía. Un grito. Todo sucedió en un segundo. Cristian levantó un arma, un destello de acero en la oscura noche. La calle se congeló. Alejandro sintió cómo el aire se volvía espeso. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó mientras se lanzaba hacia adelante. El disparo resonó. Todo se volvió un caos ensordecedor, una explosión de miedo y confusión. Alejandro vio a Samuel caer, su cuerpo impactando con un ruido hueco. Cada segundo se alargaba. No podía respirar, no podía pensar. Gritos, empujones. La gente corría. El eco de la violencia reinaba. «¡Samuel!», clamó mientras se lanzaba hacia él. Pero antes de llegar, una sombra se interpuso entre ellos. Era el hombre del callejón. En su mano, un dispositivo brillante que iluminaba su rostro severo. «No es el momento para perder la calma, Alejandro», dijo, su voz profunda, casi sepulcral. Alejandro paró, aturdido. «¿Quién eres?». De repente la escena cambió. Una luz poderosa explotó en el aire, blandiendo un brillo que cegó a todos. La multitud se dispersó aterrorizada. Alejandro se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, un grupo de hombres armados apareció. Ropa negra, expresión de ferocidad. «Es la hora», dijo uno de ellos. «Llévense a Samuel. No lo dejen aquí». «¿Qué está pasando?», murmuró Alejandro, su mente dándole vueltas. El hombre al lado de Samuel se volvió hacia él, revelando un rostro que apenas reconocía. «Tú siempre supiste la verdad. Ya es hora de que la descubras del todo». La asombrosa revelación le golpeó como un puño en el estómago. Era su hermano, Daniel, alguien a quien había creído perdido para siempre. «¡Daniel!», gritó, y su voz se quebró. Pero Daniel solo asintió, la tristeza y el dolor reflejados en sus ojos. «No hay tiempo. Muchas cosas que creías no son lo que parecen».
Los hombres armados apresaron a Samuel y Alejandro no podía hacer nada. «¡Suéltenlo!», rugió, pero era inútil. Miró a Daniel, desesperado. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?» «Porque hay cosas más grandes en juego. La gala, los negocios, tus compañeros. Todo es un frente, un juego peligroso. Y ahora estamos en el centro de su trama». La sensación de traición se apoderó de Alejandro. Su mundo dorado se desmoronaba, mientras su hermano, la única conexión con su pasado verdadero, revelaba que había algo más, algo oscuro que lo rodeaba. La policía llegó, sirenas a lo lejos, pero el caos reinaba. Daniel tomó a Alejandro del brazo. «Tienes que decidir quién quieres ser. Esto no es solo un juego de poder. Ha sido un plan desde el principio. Te están observando». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las cosas que conocía ya no existían. «¿Qué haré ahora?», preguntó con horror, mientras los hombres armados desaparecían con Samuel. El mundo se había vuelto un lugar extraño y aterrador, y lo que le deparaba el futuro era un abismo. En el fondo de su corazón ya no sabía qué creer. Su vida entera estaba construida sobre bases de arena, y la verdad que su hermano ofrecía era un eco siniestro que amenazaba con devorarlo. Mientras las sirenas se acercaban, un nuevo mensaje vibró en su teléfono. «El tiempo se agota, Alejandro. Decídete antes de que todo se pierda». Un sudor frío le recorrió la frente. La línea entre su esperanza y su pesadilla se había desdibujado. ¿Qué verdad abominable lo rodeaba? La vida que había conocido había sido solo una ilusión. El aire se volvió insostenible. Alejandro miró la pantalla de su teléfono. El mensaje aún brillaba. «El tiempo se agota, Alejandro. Decídete antes de que todo se pierda». Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor en su pecho. La escena alrededor suyo se distorsionó mientras los hombres armados se llevaban a Samuel. «Daniel», su voz tembló. La incredulidad le llenó el pecho. «¿Eres tú?». Malditos recuerdos brotaron como un río turbulento. Pero no había espacio para la nostalgia. Su hermano lo miraba, desesperación en sus ojos. Alejandrino sentía que la vida se le deslizaba. «¿Qué has hecho?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un coche, negro como la noche, se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y de ella saltó otra figura, un hombre mayor, con un aura de poder que lo rodeaba. «¡Ya basta!», gritó, mientras los hombres armados se volvían para enfrentarlo. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Había algo familiar en aquel hombre, algo que le encajaba en su vida de una manera aterradora. Era el padre de Christian, uno de sus socios en el mundo de los negocios. ¿Por qué estaba aquí? En medio del caos. Era como si todo se estuviese conectando. «Lárgate de aquí, Gonzalo», bramó Christian, temblando de rabia. Pero su padre no se movió, permaneciendo en su lugar, una sombra aterradora. «Estás jugando con fuego», le advirtió, mientras Alejandro apretaba los dientes, sintiendo que sus sueños se desmoronaban. «No comprendes lo que entregas. Samuel no es solo un peón en este juego, es la pieza clave». Alejandro apenas podía comprender. ¿No te das cuenta? Todo lo que has construido está a punto de caer. La gala, tus inversiones, todo es parte de un plan más grande, una lucha de poder. Las palabras de Gonzalo retumbaron en su mente. Justo cuando intentaba aclarar sus pensamientos, algo inesperado sucedió. Un estallido, un disparo. Alejandro sintió el impacto en su pecho, una presión como si hubiera recibido un golpe de un camión. La confusión lo envolvió como una neblina densa. «¡Samuel!», gritó,
pero al volver la mirada vio cómo Cristian caía al suelo, su mirada de asombro marcando el instante. La sangre brotaba de su pecho, roja como el dolor. El tiempo se detuvo de nuevo. Todo giraba. Desde el caos, Gonzalo soltó una risa amarga. Ya no hay vuelta atrás. Todo lo que creías, todo lo que planeaste, se desmorona en este instante. Bienvenido a la verdad. La multitud gritaba. Algunos corrían, otros se caían, atrapados en un escenario de horror. Alejandro sintió su mundo derrumbarse. ¿Qué tienes que ver con esto?, balbuceó, sintiendo que la traición lo envolvía. Confía en mí, Alejandro. Es más complicado de lo que puedes imaginar. Gonzalo respondió, pero su expresión no era de compasión. Era de un hombre a punto de ganar un juego. Samuel es tu medio hermano. Tu madre siempre lo supo. La gala fue solo el inicio. Cada movimiento ha sido calculado. Ahora, el dilema es tuyo. O elijan el bien, o el caos que hemos cultivado será tu legado. Un vacío llenó el aire. La sangre de Cristian empapaba el suelo, mientras que Samuel yacía todavía inconsciente a unos pasos de Alejandro. La revelación era como un grillete que apretaba, dejándolo sin aire. Y en ese instante, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta se desató. Los relámpagos desgarrando la noche. La realidad se tambaleaba. La verdad de Samuel, su sangre y su relación con él cabía en un espacio vacío en su mente, ocupando cada rincón de su ser. ¿Qué significaba todo esto? ¿En quién podía confiar? La línea entre la familia y la traición se desdibujaba. Mientras una sirena resonaba a lo lejos, otro mensaje vibró en su teléfono. Enfrenta la tormenta, Alejandro. Tu vida nunca será la misma. Alejandro sintió que el aire se filtraba de sus pulmones. La decisión se cernía sobre él como un rayo en la noche. Las respuestas estaban a su alrededor, pero cada giro revelaba más preguntas. ¿Podía hacer algo al respecto? ¿La historia de su vida había sido un engaño? Con sus ojos fijos en Samuel, la incertidumbre lo abrumaba. ¿Qué voy a hacer ahora?, musitó mientras la oscuridad lo rodeaba. La presión en el pecho de Alejandro se intensificó mientras miraba a su hermano Daniel. Las palabras se quedaban atoradas en su garganta. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? La angustia le recorría la piel, pero todo temblaba a su alrededor. El eco de las sirenas acercándose, el caos de la noche tensando el aire. Gonzalo, el padre de Cristian, permanecía firme, su mirada atravesando la confusión. No hay tiempo. Hay que actuar. Esta situación se descontrola. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Actuar? ¿Y qué hacemos con Samuel? La imagen de su amigo, tirado en el suelo, lo atormentaba. Un griparse, un crujido. La multitud a su alrededor se dispersó, aterrorizada por lo que estaba por venir. Justo en ese momento, un estruendo sorprendió a todos. Un auto negro, más oscuro que la medianoche, se detuvo de golpe y la puerta se abrió. Un hombre alto, de rostro oculta bajo una capucha, salió. Su presencia era imponente. La gente se cayó atrás murmurando, el miedo palpándose en el aire. «¡No, debemos irnos!», gritó Daniel, pero fue demasiado tarde. El hombre apuntó con un dedo hacia Alejandro. Él es el elegido. El murmullo de la multitud se tornó en un grito generalizado de pánico. «¿Qué? No estoy preparado para ser elegido». Alejandro sintió como su vida se deslizaba como arena entre sus dedos. El extraño se acercó.
su mirada fría como el acero. Has estado esperando esto toda tu vida. La verdad que has ignorado está lista para ser revelada. Eres parte del plan. Alejandro apenas podía mantenerse en pie, su mente girando en círculos. ¿Qué plan? ¿Qué verdad? Samuel no es quien crees, continuó el extraño mientras algunas figuras vestidas de negro se acercaban. La conexión entre ustedes es más fuerte de lo que imaginas. Pero hay más, mucho más. Debes saber quiénes son tus verdaderos enemigos. Daniel se interpuso entre ellos, protector. No le hables así. Pero el hombre lo ignoró. El tiempo se acaba. Lo que ocurrió hoy no fue un accidente. Todo estuvo orquestado. Unas manos firmes lo sujetaron del brazo. «¡Llévalo!», gritó el extraño. La multitud se convulsionó de nuevo. Alejandro, sintiendo que el aire no le llegaba, miró a Samuel. Su estado parecía serio. «¡Déjenlo en paz!». La voz le temblaba. La desesperación lo clubía. Pero mientras estaba distraído, el escuadrón de figuras de negro rodeaba a Daniel. Todo sucedió en un segundo. En medio de la tensión, un disparo resonó, un eco horrible cortando la noche. Fue muy rápido. El ruido se hizo eco. Daniel cayó al suelo. Su rostro reflejaba sorpresa y dolor. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Un grito desgarrador salió de su garganta. No podía ser real. Mientras la multitud se dispersaba en pánico, el extraño rió. «Deberías haber escuchado. La sangre de tu hermano no ha corrido en vano». Alejandro sintió cómo sus piernas flaqueaban. La imagen de Daniel yaciendo en el suelo se grabó en su mente, mientras el miedo comenzaba a mezclarse con el rabia. «Te he traído aquí, porque tú eres la clave, Alejandro. Todo lo que creías conocer es un engaño. Eres un peón en este juego». Todo cambió en un instante. Alejandro, en shock, miró hacia donde yacía su hermano. No solo había perdido a un amigo, sino que de repente el significado de su vida entera se trastocaba. La revelación era aplastante. Una sombra oscura se cernía sobre él. ¡Puro horror! ¿Tú qué eres?», balbuceó, sintiéndose como un niño perdido en un laberinto. «Eres un legado de una familia que ha llevado este secreto por generaciones. Antes de que termine esta noche, conocerás la verdad que te ha sido negada. La decisión es tuya, Alejandro». Con esas palabras, el hombre regresó al coche negro, dejando a todos con su eco y una palabra flotante. En vértigo, Alejandro se giró hacia la realidad que lo rodeaba. Todo se había desvanecido. La pregunta palpitaba en su mente, y de verdad, nadie estaba preparado. ¿Qué es lo que se esconde en mi pasado? La oscilación de la verdad parecía un abismo. Mientras la oscuridad lo engullía, su teléfono vibró una vez más. Un mensaje. «El tiempo se agota, Alejandro. ¿Estás listo para entrar en el caos de tu vida?». Con el corazón en la garganta, Alejandro sabía que el caos apenas empezaba. El futuro se llenaba de incertidumbre, y él solo deseaba una respuesta. Sin embargo, la única claridad era el inevitable cambio que se avecinaba. El aire se volvió insostenible. Alejandro miró la pantalla de su teléfono. El mensaje aún brillaba. «El tiempo se agota, Alejandro. ¿Estás listo para entrar en el caos de tu vida?». Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor en su pecho. La escena a su alrededor se distorsionó mientras los hombres armados se llevaban a Samuel. «¿Daniel?». Su voz tembló. La incredulidad le llenó el pecho. «¿Eres tú?». Malditos recuerdos brotaron como un río turbulento, pero no había espacio para la nostalgia. Su hermano lo miraba, desesperación en sus ojos. Alejandro sentía que la vida se le deslizaba. «¿Qué has hecho?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el estallido de una explosión sacudió la noche.
Un resplandor blanco y brillante llenó el espacio. El sonido de cristales rompiéndose resonó en sus oídos. Alejandro se cubrió los ojos. Cuando finalmente pudo ver, todo había cambiado. Daniel y el extraño estaban en el suelo, envueltos en humo y escombros. La multitud a su alrededor se dispersó en pánico. Gritos y carreras resonaban, colisionando con su propio terror. Los hombres armados, desorientados por la súbita turbulencia, se volvieron en todas direcciones. ¡Están atacando!, gritó uno, su voz ahogada por el caos. Alejandro, paralizado, observó cómo un tercer grupo de personas aparecía entre el humo. Eran figuras vestidas de negro, pero no eran de los hombres del callejón. Sus caras estaban cubiertas. Solo se veían ojos duros y decididos. ¡Sujétenlo!, gritó una voz familiar. Alejandro se giró y allí, de pie entre el caos, estaba su padre. ¡Tú! La traición caló en su pecho. La decepción lo atravesó como un rayo. No podía ser. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué significa esto? Deja de hacer preguntas y escapa, Alejandro. ¡No hay tiempo! Su voz era fría y cortante. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen de su padre, héroe y villano al mismo tiempo. Mientras la escena se desgarraba, la figura del hombre misterioso se levantó, tambaleándose. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y el horror llenó el aire. «Es un juego que no puedes entender», dijo, su voz temblorosa. «Pero eres parte de él». Un grito desgarrador de Samuel interrumpió el momento. Alejandro se volvió. Samuel estaba siendo arrastrado, inconsciente. «Déjenlo». Alejandro pudo escuchar su propia desesperación gritando en su pecho. «Si no te mueves, todos apoyarán a tu padre». La voz profunda del hombre misterioso retumbó. «Esto es más grande de lo que imaginas». Alejandro sintió que una ola de culpa lo atrapaba. «No puedo dejarlo». De repente el crujido de disparos retumbó a su alrededor. Alejandro se lanzó hacia adelante. Sus músculos ardían. Quería salvar a Samuel, pero su padre lo detuvo. «Déjalo». La presión del mundo se cernía sobre él. La traición, el horror y la confusión lo envolvían. Pero había algo más. Un destello de luz. Alejandro se guió. La figura en la oscuridad se iluminó de nuevo. «Tú no tienes idea, Alejandro. La familia siempre tiene secretos». Y entonces todo se oscureció. El silencio se apoderó de la noche. Alejandro sintió un fuerte tirón en su interior. «No», se lanzó hacia la figura, hacia la verdad que lo aguardaba, solo para dejarse caer al suelo. Todo se desvanecía, mientras el caos alrededor se transformaba en susurros lejanos. En ese momento de oscura revelación, un último mensaje vibró en su teléfono. «Tu madre era la clave, pero nunca lo supiste». Sus ojos se abrieron. ¿Qué? El impacto de su madre, perdida en un mar de respuestas. Su visión se agudizó, su corazón palpitaba. La realidad nunca había sido tan retorcida. Mientras el eco de la explosión resonaba en sus oídos, la promesa de un laberinto de secretos destrozaba sus pensamientos. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró, mientras la oscuridad lo rodeaba. Las respuestas estaban al borde, pero la verdad se deslizaba entre sus dedos. Sin embargo, lo que sí sabía era que el caos apenas comenzaba. El aire se volvió insostenible. Alejandro miró la pantalla de su teléfono. El mensaje aún brillaba. «El tiempo se agota, Alejandro. ¿Estás listo para entrar en el caos de tu vida?». Su corazón latía con fuerza.
cada pulso resonando como un tambor en su pecho. La escena a su alrededor se distorsionó mientras los hombres armados se llevaban a Samuel. «Daniel», su voz tembló. La incredulidad lo invadía. «¿Eres tú?» Malditos recuerdos brotaron como un río turbulento, pero no había espacio para la nostalgia. Su hermano lo miraba, desesperación en sus ojos. Alejandro sentía que la vida se le deslizaba. «¿Qué? ¿Qué has hecho?» Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el estallido de una explosión sacudió la noche. Un resplandor blanco y brillante llenó el espacio. El sonido de cristales rompiéndose resonó en sus oídos. Alejandro se cubrió los ojos. Cuando finalmente pudo ver, todo había cambiado. Daniel y el extraño estaban en el suelo, envueltos en humo y escombros. La multitud a su alrededor se dispersó en pánico. Gritos y carreras resonaban, colisionando con su propio terror. Los hombres armados, desorientados por la súbita turbulencia, se volvieron en todas direcciones. «¡Están atacando!», gritó uno, su voz ahogada por el caos. Alejandro, paralizado, observó cómo un tercer grupo de personas aparecía entre el humo. Eran figuras vestidas de negro, pero no eran de los hombres del callejón. Sus caras estaban cubiertas, solo se veían ojos duros y decididos. «¡Sujétenlo!», gritó una voz familiar. Alejandro se giró y allí, de pie entre el caos, estaba su padre. La traición caló en su pecho. La decepción lo atravesó como un rayo. No podía ser. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué significa esto?» «Deja de hacer preguntas y escapa, Alejandro. ¡No hay tiempo!». Su voz era fría y cortante. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen de su padre, héroe y villano al mismo tiempo. Mientras la escena se desgarraba, la figura del hombre misterioso se iluminó de nuevo. «Tú no tienes idea, Alejandro. La familia siempre tiene secretos». Y entonces todo se oscureció. El silencio se apoderó de la noche. Alejandro sintió un fuerte tirón en su interior. «¡No!». Se lanzó hacia la figura, hacia la verdad que lo aguardaba, solo para dejarse caer al suelo. Todo se desvanecía mientras el caos a su alrededor se transformaba en susurros lejanos. En ese momento de oscura revelación, un último mensaje vibró en su teléfono. «Tu madre era la clave, pero nunca lo supiste». Sus ojos se abrieron. ¿Qué? La realidad se volvía un torbellino. En un giro devastador, las palabras del extraño reverberaron. «Tu madre nos dejó Un grito, una voz que todos conocían, «¡Mamá!», resonó en el aire. Era la madre de Alejandro, viva, de pie, saliendo de las sombras. Su rostro reflejaba determinación y miedo. «Alejandro, no puedes confiar en nadie aquí». La tensión era palpable, el aire pesado. «¿Qué? No puede ser». La confusión lo consumía. «¿Estás viva? ¿Por qué no viniste antes?». Las preguntas brotaban desesperadas, mientras el caos seguía desatado alrededor. «Porque esto es más grande de lo que imaginas. Lo que te han ocultado, la razón por la que desaparecí». La voz de su madre se quebró, pero continuó. «Vas a tener que elegir. La familia que conoces no es la real. Todo está interconectado, ¿sabes?». Justo en ese instante, un disparo resonó. La multitud retrocedió. Gritos desgarradores llenaron el aire. Alejandro sintió que se le caía el mundo. Su mirada se encontró con la de su madre en un instante, derritiéndose en confusión y pánico. La figura de Daniel cayó, el rostro lleno de incredulidad y dolor. «¡Daniel!», gritó Alejandro, pero el tumulto le envolvió.
Su mente entró en un frenesí. La explosión de la verdad a su alrededor se convirtieron en un eco sordo, mientras todo lo que había conocido comenzaba a romperse. Te vi que pasando. Pero ella solo miraba a su alrededor, como si buscara algo más. No hay tiempo, Alejandro. La verdad puede destruirte. ¿Estás dispuesto a mirar más allá? Mientras el caos crecía, unas luces intermitentes brillaron de nuevo, y el sonido de sirenas se hizo eco. Alejandro se sintió atrapado en una red de confusión. ¿Qué haré ahora?, murmuró, la desesperación amenazando con tragárselo. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono. ¿Estás listo para la verdad, Alejandro? El tiempo se agota. Las palabras retumbaban en su mente. La línea entre su pasado y su presente se desdibujaba. Todo lo que había creído se estaba desmoronando, y Alejandro enfrentaba un abismo. La elección de descubrir la verdad o dejar que el caos lo consumiera. El aire se volvió espeso. Alejandro miraba con incredulidad a su madre. ¡Mamá! ¡No puede ser cierto! La súbita aparición de ella, tan llena de determinación y miedo, desestabilizaba su mundo. Las luces de emergencia parpadeaban. Los gritos se desvanecían en un eco distante. Su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. «¡Necesitamos salir de aquí! ¡Ahora!», dijo su madre, su voz vibrando con urgencia. Pero lo que Alejandro sentía no era solo desconcierto, era una ira contenida. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste a buscarme?». Ella bajó la mirada. La tristeza la envolvía. «No era seguro». «Era mi culpa. Todo lo que hicimos están viniendo por nosotros». Alejandro sentía un nudo apretándose en su pecho. El horror, todos esos años de soledad ya no parecían razón suficiente para justificar su ausencia. De repente, una estruendosa explosión resonó en la distancia, y el suelo tembló. La multitud volvió a gritar y correr. El caos se intensificó. Alejandro se volvió hacia Daniel. «¡Tú! ¿Qué pasó?». La confusión, la ira, eran como un torbellino. Pero Daniel, su hermano, yacía en el suelo, inmóvil. «¡No, no, no!». Alejandro se apresuró hacia él, sintiendo una ola de terror abrumador. «¡Ay, Daniel!». Un grito que atravesó la oscuridad. Pero su hermano no respondía. La escena se tornó más sombría cuando Alejandro notó una sutil mancha roja que se extendía por su camiseta. «¡No! ¡Dios mío!». Y en un instante, el hombre misterioso, el que había intentado advertirlo, dio un paso al frente. «Esta es la oportunidad, Alejandro. Tú eres el centro de todo. Es tu decisión». Alejandro, desgarrando su mirada entre su madre y la figura oscura, sintió que su mundo se desmoronaba. Su corazón palpitaba. Cada latido resonaba como un tambor en su pecho. «¿Qué quieres decir con eso?». El hombre soltó un susurro grave y temático. «La verdad sobre tu familia, sobre por qué querrían a Samuel, sobre lo que te han ocultado. Estás en el medio de un conflicto que podría cambiarlo todo». Entonces, como si el universo se alineara en su contra, una serie de disparos resonó en el aire, rompiendo la tensa calma que se había formado. La mirada del misterioso hombre se tornó sombría. «Lo sabía», dijo. «Ellos vienen por el legado». En ese momento, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No solo se trataba de su madre y su hermano. Había algo más profundo y oscuro detrás de todo esto. Otro disparo. Un grito. Sobre sus cabezas, la luz se apagó. Todo se oscureció de repente. Alejandro palpitaba, con el aliento entrecortado, y en el silencio que siguió, cada sonido se volvió un eco creciente. Se giró, buscando algo, alguien que lo guiara. La atmósfera era como un trueno en su interior. Y entonces
Sucedió. En un giro inesperado, el hombre oscuro se volvió hacia su madre y gritó: «No puedes ocultarle más la verdad. Es hora de que sepa». Las palabras portaron el aire como un rayo. «¿Qué está pasando?». Alejandro miraba de uno a otro. La revelación pendía en el aire. Pero antes de que pudiera digerirlo, un silencio gélido lo envolvió. De entre las sombras aparecieron más figuras. Eran hombres armados, pero no venían por Alejandro. Todo sucedió tan rápido. Las figuras atacaron a su madre. La rodearon como depredadores. El tiempo se congeló. ¡Eh! Alejandro gritó, pero el horror se desplomó sobre él. Una de las figuras, con una máscara oscura, se volvió hacia él, y en un instante el peso del miedo lo ahogó. La voz profunda le susurró: «La verdad es que la familia es solo un velo. Juega tu parte, o el compromiso de sangre será la cadena que te atrape». Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído, su vida, su familia, se desvanecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su madre ser llevada, un objeto de un juego que nunca comprendió. «¡Mamá!». Su voz era un grito desgarrador, pero en el fondo de su corazón sabía que todo había cambiado. El mensaje final resonó en su mente: «Escoge tu lucha, Alejandro. El tiempo se agota». Mientras la oscuridad lo envolvía todo, se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad apenas comenzaba. El aire se volvió espeso. Alejandro miraba con incredulidad a su madre. «¡Mamá! No puede ser cierto». La súbita aparición de ella, tan llena de determinación y miedo, desestabilizaba su mundo. Las luces de emergencia parpadeaban. Los gritos se desvanecían en un eco distante. Su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo su madre, su voz vibrando con urgencia. Pero lo que Alejandro sentía no era solo desconcierto. Era una ira contenida. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste a buscarme?». Ella bajó la mirada. La tristeza la envolvía. «No era seguro. Era mi culpa. Todo lo que hicimos. Están viniendo por nosotros». Alejandro sentía un nudo apretándose en su pecho. El horror, todos esos años de soledad, ya no parecían razón suficiente para justificar su ausencia. De repente, una estruendosa explosión resonó en la distancia, y el suelo tembló. La multitud volvió a gritar y correr. El caos se intensificó. Alejandro se volvió hacia Daniel. «Tú, ¿qué pasó?». La confusión, la ira, eran como un torbellino. Pero Daniel, su hermano, yacía en el suelo, inmóvil. «¡Daniel!». Un grito que atravesó la oscuridad, pero el tumulto le envolvía. Su mente entraba en un frenesí. La explosión de la verdad a su alrededor se convertía en un eco sordo, mientras todo lo que había conocido comenzaba a romperse. «¿Qué está pasando?». Pero ella solo miraba a su alrededor, como si buscara algo más. «No hay tiempo, Alejandro. La verdad puede destruirte. ¿Estás dispuesto a mirar más allá?». Mientras el caos crecía, unas luces intermitentes brillaron de nuevo, y el sonido de sirenas se hizo eco. Alejandro se sintió atrapado en una red de confusión. «¿Qué haré ahora?», murmuró, la desesperación amenazando con tragárselo. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono. «¿Estás listo para la verdad, Alejandro? El tiempo se agota». Las palabras retumbaban en su mente. La línea entre su pasado y su presente se desdibujaba. Todo lo que había creído se estaba desmoronando, y Alejandro enfrentaba un abismo: la elección de descubrir la verdad o dejar que el caos lo consumiera. «¡Mamá! ¡Venga!». Alejandro la tomó del brazo. «¡Tenemos que irnos!».
Pero justo cuando se dieron la vuelta, un hombre apareció de la nada, saliendo de las sombras. Era Cristian, el mismo que había empujado a Samuel. ¿Creías que podías escapar tan fácilmente? Su voz era como un cuchillo afilado. Un grupo de hombres armados surgió detrás de él. Sus ojos reflejaban determinación. No escaparás de esto. Un sudor frío le recorrió la frente a Alejandro. ¡No! ¡Está bien, Cristian! Alejandro levantó las manos, intentando calmar la situación. Solo queremos dejar esto atrás. Pero Cristian no estaba escuchando. En un giro inesperado, Cristian se volvió hacia su madre. Tú eres la razón de todo esto, ¿verdad? Nunca debiste haber vuelto. Alejandro sintió un escalofrío. La mirada de su madre se endureció. No lo entiendes, dijo ella con voz grave. Basta. Alejandro se interpuso entre ellos, pero en ese instante todo cambió. Cristian sonrió. Una sonrisa que nunca debería haber tenido. Lo que no sabes, Alejandro, es que tú no eres quien piensas que eres. ¿Eres el hijo de...? El aire se apagó. Las palabras se detuvieron como un coche de frenos. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. La intensidad de las miradas se tornó palpable. Las respiraciones se entrelazaban con una tensión irrespirable. Él es el hijo de Gonzalo, no de Daniel. El silencio era como un disparo silencioso. La familia que conocías no existe, Alejandro. Todo ha sido un engaño. Alejandro sintió que su vida se desmoronaba. ¡Ah! ¡No puede ser!, gritó. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. El tiempo se detuvo. Todo se había vuelto un oscuro laberinto en su mente. Y cuando pensaba que podía enfrentarlo, el teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Alejandro, la verdad está más cerca de lo que imaginas. Decídete. Se quedó en shock. Todo era un juego. Y en ese instante se dio cuenta de que el camino hacia la verdad lo llevaría a un lugar más oscuro de lo que jamás había imaginado. Alejandro, vámonos. La voz de su madre lo trajo de vuelta a la realidad, pero ya no sabía en quién confiar. La traición estaba en cada rincón, y el eco de la revelación lo envolvía, mientras la confusión llenaba su mente. El caos aumentaba, las sirenas se acercaban, y en lo más profundo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿A dónde iría ahora? ¿Quién era realmente? Con el tiempo agotándose, la pregunta lo atormentaba. Las luces parpadeaban, y la elección que debía hacer pesaba más que nunca. La verdad estaba al borde, pero la oscuridad lo acechaba. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Su madre, de pie ante él, era una conexión perdida que detonó un torrente de emociones. Las luces de la calle titilaban como estrellas lejanas, mientras su mente lidiaba con la devastadora verdad. La traición, el engaño y el dolor de perder a su hermano lo arrastraban a un abismo oscuro. «No podemos quedarnos aquí», dijo su madre, el pánico surgiendo en su voz. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Daniel está herido, no puedo dejarlo». Sin embargo, el caos alrededor de ellos se intensificó. Cristian y sus hombres avanzaron, una amenaza palpable. «No hay tiempo para llorar a los muertos, Alejandro», gritó Cristian, su rostro torcido por la rabia. Alejandro sintió cómo crecía la furia dentro de él, un fuego que le ardía en las venas. «¡Basta!», gritó, mirándole a los ojos. Las palabras de Cristian resonaban en su mente. Él es el hijo de Gonzalo. Mientras la tensión se disparaba, de pronto un estallido. Un grupo de hombres apareció de la nada. «¡Al suelo!», gritaron, avivando el horror.
Esto es más grande de lo que piensas, dijo el extraño, tomando su madre del brazo. ¡Nosotros te salvaremos! La adrenalina empujó a Alejandro a actuar. ¡Juntos!, gritó, moviéndose hacia Daniel. Su hermano estaba tendido, pero su respiración era laboriosa. «Voy a ayudarte, Daniel», murmuró, su voz temblando entre la desesperación. Un momento, un leve contacto. Daniel abrió los ojos, su mirada fija en Alejandro. Lo siento tanto», logró susurrar antes de que Alejandro sintiera cómo el peso del mundo caía sobre él. Antes de que pudiera responder, Cristian se lanzó hacia ellos. «¡No te atrevas a tocarlo!». Alejandro sintió la determinación renovarse. En un acto de protección, se interpuso, mirándolo fijamente. «Si tocas a uno de nosotros, no habrá vuelta atrás». En un instante, todo pareció detenerse, y de repente, una explosión. Cristian se tambaleó hacia atrás, sorprendido, y Alejandro tomó la oportunidad de empujar a su hermano. «¡Escápense! ¡Ahora!», gritó, mientras su madre se giraba hacia él, su rostro iluminado por la determinación. «¡Sal de aquí!», ella empujó a Alejandro hacia la salida. «Yo me encargaré de Cristian y de los demás». «¡Vaya!», su voz retumbó en su mente mientras lo despedía. La confusión se dispersó cuando Alejandro, aún tambaleándose, comprendió que su madre estaba dispuesta a sacrificarse. «Él es mi hijo», gritó ella. «Nunca lo olvides». Un nudo se formó en el pecho de Alejandro mientras corría hacia la calle. A su alrededor, el caos era abrumador. Las sirenas de la policía se acercaban, y Alejandro se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo su madre se enfrentaba a Cristian. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Era valiente. Ella siempre lo había sido. Se dio cuenta de lo que necesitaba hacer. Esta vez, no iba a permitir que su vida estuviera dominada por secretos. Su madre le había enseñado a ser fuerte, a luchar por lo que amaba. Desde ese momento, su camino sería diferente. Salió del callejón y miró al horizonte. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero había un nuevo amanecer a la vista. Se dio cuenta de que, aunque su vida había cambiado para siempre, también tenía el poder de cambiar su destino. La apreciación emergió en su pecho. «Tengo que encontrar la verdad», susurró para sí mismo. Y con cada paso que daba, sintió que se despedía de un pasado que nunca volvería. La vida sería un desafío, pero él estaba listo para enfrentarlo. Mientras tanto, en su bolsillo, su teléfono vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje. «La elección es solo tuya. El caos está en tus manos». Alejandro tomó una respiración profunda, aceptando que la historia apenas comenzaba. Y así, Alejandro se alejó del lugar donde su vida dio un giro irreversible, sintiendo la presión en su pecho y la esperanza burbujeando en su interior. Sabía que la lucha nunca sería fácil, pero había una luz que iluminaba su camino hacia adelante. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más gente descubra esta historia épica. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pudo pasar después. Comparte instantáneo.